¿Qué falta? ¿Qué falta para que recibas lo que pides? ¿Qué falta para que obtengas aquello que traes en una petición no sé de cuánto tiempo? Pero ¿qué falta para que tengas tu milagro? ¿Qué falta? Dime, ¿qué falta? Yo creo que Dios te puede dar la respuesta el día de hoy. Quizás tú no sabes cuándo ni cómo, pero Dios te dará la respuesta. ¿Qué falta para que obtengas, recibas, veas y experimentes la gloria de Dios? ¿Qué falta para que recibas lo que estás pidiendo en oración? ¿Qué falta para que veas el resultado de tu clamor? ¿Qué falta para recibir un milagro? ¿Qué falta? Hoy el tema es, ¿qué te falta? ¿Qué será lo que falta para que recibas? ¿Por qué otros reciben y tú no? ¿Por qué otros experimentan milagros y tú no? ¿Por qué otros experimentan maravillas y tú no? ¿Qué será lo que falta para que tú puedas recibir? ¿Qué será lo que falta para que tú puedas obtener? ¿Qué será lo que falta para que Dios se pueda manifestar? Para que Dios se pueda glorificar. Vengo a decir en esta hora que aquí hay personas que están esperando un milagro hace tiempo. Aquí hay personas que están esperando la respuesta de Dios hace rato. Aquí hay personas que están necesitando un fluir de Dios en su vida. Pero ¿qué será lo que falta que no ha sucedido? ¿Qué será lo que falta? ¿Será que la falla es de Dios cuando no hay respuesta? ¿Será que la falla es de Dios o la falla es mía? ¿De quién será la falla? ¿Dónde está el error? Porque si la Biblia me dice a mí, el Señor Jesús me dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Será que Dios miente? ¿Será que Jesús se equivocó? ¿Será que Jesús se equivocó porque definitivamente no todo el que busca encuentra? ¿Será que Jesús se equivocó porque definitivamente no todo el que busca halla? ¿Será que Jesús se equivocó porque definitivamente no hay milagros en esta época? No. Yo creo que el Señor no se ha equivocado. Hay algo que falta en nosotros, amén. Hay algo que está faltando en ti y en mí para que nosotros podamos ver la respuesta de Dios a aquello que tú estás pidiendo, por lo cual has estado orando, por lo cual has estado clamando, por lo cual te has humillado. Hay algo que Dios necesita hablarte en esta hora, y es que nosotros debemos oír la voz de Dios y obedecerla al pie de la letra. No es a mi manera, sino a la manera de Cristo. No es como yo quiero, no es como a mí me place, es como Dios quiere, como Dios le nace, como Dios le da la gana. De acuerdo a su voluntad, así mismo el Señor va a obrar. ¿Qué falta para que tú veas un milagro en tu vida? ¿Qué hace falta? ¿Por qué no lo has recibido? ¿Por qué no lo has visto? ¿Por qué no lo has experimentado? Algo debe andar funcionando mal. Sí, porque si bien yo te podría contar que muchas veces no he visto la respuesta de Dios al momento, pero casi siempre la respuesta de Dios llega. Casi siempre la respuesta de Dios llega, aunque no llega siempre como yo la espero. Hay un refrán popular que no está en la Biblia que dice que Dios tarda pero nunca olvida. El Señor dice que aunque la madre que parió se olvide de sus hijos, Él nunca se olvidará de sus hijos. Yo creo que las peticiones que tú tienes delante de Dios están en la memoria del Señor. Pero hay situaciones que están impidiendo que esas peticiones sean respondidas. Hay situaciones que están impidiendo que el Señor se manifieste y se glorifique en tu vida, así como Él mismo lo ha prometido. Y es que vamos a leer la palabra en Segundo Libro de los Reyes, en la versión de la traducción lenguaje actual. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Solo quiero hacer un relato para no extenderme mucho en la lectura. Dice que Naamán era un hombre general del ejército, muy amado por el rey. Era muy amado. Pero él tenía una lepra, una enfermedad de la piel llamada lepra, que en ese tiempo las personas eran desechadas y aisladas porque era una enfermedad maligna. Y era una enfermedad que la gente repudiaba. Pero el ejército donde estaba Naamán había llevado cautiva a una mujer
hebrea a su casa. Así que esta mujer que se había levantado ahí en esa casa como sirvienta, como sierva, le dice a la esposa de Naamán: si mi señor Naamán fuera donde el profeta, Jehová lo sanaría de su lepra. Aquí hay algo que empieza. Y es que empieza con una persona que conocía al Señor, que no se quedó callada. Alguien que conocía a Dios, que no se calló y que dio un mensaje. Para resumir la historia, quiero que sepas que Naamán va donde el rey. El rey lo manda. Él viene y trae una carta. En conclusión, llega donde el profeta Eliseo. El profeta Eliseo no salió a recibirle con bombos y platillos porque era el general del ejército. El profeta Eliseo manda un mensajero que le diga: ve y métete 7 veces en el río Jordán y se te sanará tu lepra. Escúchame esto, porque para allá voy. ¿Qué te falta a ti para ser sano? ¿Qué te falta a ti para ser libre? ¿Qué te falta a ti para que se restaure tu hogar? ¿Qué te falta a ti para ser un cristiano genuino? ¿Qué te falta a ti para ser sellado con el poder del Espíritu Santo y hablar en nuevas y diferentes lenguas? ¿Qué te falta a ti para desarrollar los dones y ministerios que Dios te ha dado? ¿Qué te falta a ti para salir de la miseria y de la cantidad de deudas? ¿Qué será lo que te falta? Aquí hay una voz en la boca de un profeta que dice: ve y lávate en el Jordán. Ve y lávate o métete o sumérgete 7 veces. Pero esto hizo que Naamán se enojara y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios por mí, me impondría las manos, creí que me pondría las manos sobre mi cabeza y que así me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de mi país, los ríos de Habaná y de Farfar que están en Damasco, acaso no son mejores que los de Israel? ¿Acaso yo no podría bañarme en los ríos de mi ciudad? Aquí estamos viendo una actitud de orgullo, una actitud poco humilde. A veces nosotros no recibimos de Dios porque tenemos esa actitud. Esa actitud de no ser sumisos. Esa actitud de no ser obedientes. Esa actitud de llegar: quiero que ores por mí para que Dios me haga esto, esto, esto y aquello. Pero nunca reconoces que necesitas serle fiel a Dios. Nunca reconoces que necesitas a Dios para tu salvación. Nunca le buscas para adorarlo, para honrarlo y glorificarlo, sino que crees que nosotros somos instrumentos solamente para orar por ti. Nunca hay una gratitud para el Señor. Siempre estás esperando que los demás hagan por ti. Siempre estás esperando que Dios haga por ti. Pero ¿qué haces tú por Dios? ¿Qué haces tú por Dios? Hay gente que solamente espera que le den, que le den, que le den, que le den y que le den, pero no hacen ningún sacrificio. ¿Qué te falta para recibir lo que estás pidiendo? Quizás hay algo estancado por allí que no has recibido. Quizás hay algo estancado que ya se te fue dada. Quizás hay una sanidad que se te fue dada. Que hay milagros que se te fueron dados. Pero ¿qué te falta para recibirlos? Quizás hay un orgullo. De pronto hay resentimiento. ¿Qué será lo que está impidiendo? ¿Qué será lo que está deteniendo la manifestación?
¿Qué será lo que está deteniendo la manifestación de Dios para que tú recibas lo que estás pidiendo al Señor? ¿Qué será lo que te está deteniendo? Yo vengo a decirte que este hombre debería darle gracias a sus sirvientes, porque quizás ellos le dijeron: ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta obedecer la voz del profeta? Él se fue de allí muy enojado, pero ellos le dicen: Señor, si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, lo hubieses hecho. Con más razón debieras hacerle caso y meterte al río Jordán para sanarte. Esto hizo que bajara la guardia. Quizás Dios está mandándote a ti hace rato a hacer algo y tú no lo haces. Hay gente que Dios le está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Hay gente que Dios le está diciendo: quiero que deseches ese pecado oculto que traes. Oh, Dios mío, peticiones que no son respondidas porque no hay obediencia. Peticiones que no son respondidas porque no hay sanidad. Peticiones que no son respondidas porque no hay reverencia, porque no hay honra al Señor. Porque quieres recibir de Dios, pero a tu manera. Quieres que Dios actúe en tu vida, pero a tu manera. Vamos, le voy a agradecer a todos los que compartan inmediatamente esta palabra. A los grupos cristianos, a los familiares, a todo el que pueda que también la necesita, y será de gran bendición para ellos. Así que no te quedes tú solo con la palabra. Hay mensajes que vuelan rapidísimo y hay otros que no, porque a la gente no le gusta que la corrijan. A la gente solamente le gusta que le profeticen prosperidad. Pero cuando se les está preparando para irse para el cielo, no les gusta, porque ahí es donde se confronta el pecado. Ahí es donde se confronta al que está pecando, al adúltero, al ladrón, al idólatra, al fornicario, al homicida, al adicto. Ahí es donde se confronta. Quizás Dios te está diciendo: quiero que dejes de hacer eso que haces oculto. Eso que te da vergüenza que los demás sepan que lo haces. Eso que haces escondida es una de las cosas que te falta dejar y renunciar para que puedas recibir lo que estás pidiendo de Dios. Quizás tienes algo por allí escondido. Quizás no estás pecando, pero todavía guardas un odio en el corazón. Todavía guardas un dolor profundo por aquella persona que te hirió. Todavía no puedes ver a alguien porque cuando lo ves se te revuelven todas las tripas y quisieras desaparecerlo. No puedes escuchar el nombre de alguien porque parece que te jalaran de las orejas y te dieran con una piedra en el codo. Te sientes mal cuando escuchas ese nombre de la persona que odiaste, que odias y que desprecias. Debe ser que hay algo en tu vida que está impidiendo que tú recibas lo que le estás pidiéndole al Señor. Por eso el tema de esta hora es: ¿qué te falta para recibir lo que estás pidiendo? ¿Qué falta para que recibas? A Naamán le faltaba obediencia, le faltaba humildad. Se hubiese podido regresar a su nación con su lepra, porque simplemente no quiso obedecer la voz de Dios a través del profeta. Hay gente que Dios le está diciendo: arrepiéntete. El reino de los cielos está aquí. Arrepiéntete. Conviértete de corazón. O eres frío o eres tibio, o eres caliente. Amén. Dios quiere que tú seas un cristiano genuino. Dios quiere que tú seas un cristiano leal. Que tú seas una persona fiel a su palabra y en su obediencia. Pero hay gente que todavía sigue divagando en dos pensamientos. Hay gente que todavía no se decide, pero reclaman: ¿por qué Dios no me está? ¿Por qué Dios no me responde? Así mismo es. Obediencia. Así mismo es. Hay gente que no reciben porque no obedecen. Eso es lo que falta muchas veces. La obediencia. ¿Qué te está pidiendo el Señor que le entregues?
Esta palabra me lleva a recordar a Abraham. Tantos años esperando una promesa que Dios le hizo de un hijo con Sara. Y cuando por fin se lo da al tiempo, el Señor le dice, quiero que me lo sacrifiques. Sacrifícame tu hijo al que amas. Porque él sabía que tenía otro, pero no amaba a Ismael como amabas a Isaac. Hay gente que Dios le está pidiendo a Isaac y quieren dar a Ismael. Hay gente que Dios le está diciendo, sacrifícame lo que amas, lo que más te gusta, pero tú das lo que no te gusta. Tú no sacrificas lo que tú amas. Hay deseos y pasiones que hay en tu carne que tú no quieres sacrificar. Cuando no hay sacrificio, si no hay sacrificio, no hay holocausto. El Señor prueba el corazón de Abraham diciéndole, sacrifícame tu hijo. Hoy yo quiero decirte a ti, ¿qué te falta sacrificar? ¿Qué será aquello que Dios te está diciendo que abandones y no lo abandonas? Que lo sueltes y no lo sueltas. ¿Cuál será el servicio que Dios te entregó? ¿Cuál será la asignación que has dejado tirada? ¿Cuál será la asignación por la cual tú andas mal? Andas como extranjero. Andas huyendo como pueblo infiel de Dios. Porque has dejado tirado lo que Dios te ha mandado a hacer. Has dejado tirado lo que Dios te ha dado. Has dejado tirado lo que Dios te dio. Y todavía reclamas porque no recibes lo que pides. Todavía tienes el cinismo de preguntarte por qué mis oraciones no son respondidas. ¿Qué eres capaz de hacer tú para agradar a Dios? ¿Qué eres capaz de dejar tú para agradar a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para agradar a Dios? ¿Qué puertas tienes que cerrar tú mismo para agradar a Dios? Para que puedas recibir de Dios lo que pides. Para que no te sientas ignorado por el Señor. ¿Qué tiene que suceder? Yo vengo a decirte que Naamán sabía que estaba enfermo. Sabía que tenía una enfermedad incurable. Y aún así se sintió orgulloso de decir que se está creyendo este profeta. Muchas veces el hombre y la mujer de Dios te está hablando a través de la palabra de Dios. Y te está diciendo hay pecado oculto que tienes que dejar. Hay desobediencias que tienes que dejar. Y hay situaciones que tú piensas que no son desobediencia y sí lo son. Porque la Biblia tiene estatutos, tiene mandamientos. Claro que sí. Que también están para los cristianos del día de hoy. Dad y se os dará. Hay estatutos y mandamientos que no estamos cumpliendo y todavía nos preguntamos por qué Dios no me responde. Hay estatutos y mandamientos que no estamos cumpliendo y todavía nos preguntamos y reclamamos, Señor, ¿por qué tú no me respondes? ¿Por qué Dios no oye mi oración? Yo oro y Dios no me oye. Yo oro y Dios no me responde. ¿Qué es lo que está pasando? No, lo que pasa es que a ti te falta algo. Por lo menos Naamán oyó la voz de su siervo o de sus siervos. Cuando le dijeron, Señor, ¿prefieres regresarte con la lepra? ¿Será posible si te pidieron hacer algo tan fácil? El problema es que este río era sucio. Y él consideraba que en su país habían ríos más limpios para él meterse allí. ¿Cuántas veces has pensado, ¿y qué se está creyendo que yo voy a dejar esto? ¿Que yo voy a cambiar porque me lo diga? Pues a veces Dios te está hablando que Él necesita un cambio en tu vida y porque no has hecho ese cambio. Porque no has hecho ese cambio es que no has visto la respuesta de Dios. Analízate en esta hora, aleluya. Analízate en esta hora y empieza a colocar tu vida en un lienzo en blanco y revísalo. Revísalo y date cuenta qué es aquello que tenés que desechar. Qué es aquello que hay que dejar.
¿Qué es aquello que hay que abandonar? ¿Cuál es esa puerta que hay que cerrar? Porque hay algo que está impidiendo que tú recibas lo que Dios quiere darte. Hay una línea delgada que te separa a ti de tu milagro. Y esa línea delgada puede llamarse obediencia. Esa línea delgada puede llamarse honra. Esa línea delgada puede llamarse amor. Puede llamarse santidad. Hay una línea delgada que te está separando de tu milagro. Pero yo quiero declarar en esta hora que hay gente que va a empezar a entrar en razón. Y le va a confesar a Dios sus pecados, sus faltas, sus errores. Y se va a apartar de ellos. Y empezará a saber cómo Dios desatará. Dios desatará lo que estuvo atado. Empezarás a ver los cambios, porque Dios es un Dios de cambios. Empezarás a ver cosas diferentes en tu vida. Y aquello por lo que tanto has orado, por lo que te has desesperado, te darás cuenta que el Señor sí podía dártelo. Pero para eso necesitas ser obediente, necesitas ser sumiso. Necesitas reconocer que tú dependes de Dios. Un hombre que dejó el orgullo y se metió la primera vez y no vio nada. Yo me imagino él queriendo salir de allí y decir, pero ¿qué le pasa a este hombre? Me va a hacer meter en esta agua. ¡Qué asco! Y se metía. Y volvía y se metía y no veía nada. Quizás tú te has metido 3 veces, te has metido 4, te has metido 5 y no te has metido más. No sé cuántas veces has orado por tu milagro, cuántas veces has pedido, cuántas veces has ayunado, cuántas veces has vigilado, cuántas veces te has humillado. Lo único que yo sé es que las cosas en Dios se hacen correctamente a su manera y no a la nuestra. Dios bendiga a mi hermana Iliana Vega. Gracias por esas estrellas. Y todo el que pueda enviar estrellas, hágalo, que es de gran bendición para la obra. ¿Qué te falta para recibir lo que pides? ¿Qué te falta para ver esa petición respondida? ¿Qué te falta para experimentar un milagro? ¿Qué te falta? Quizás hay cosas que no has sido capaz de dejar. Quizás hay cosas que no has podido abandonar. Hay algo que el Señor te está diciendo, suelta, y tú estás jalando para donde ti. Tú jalas hacia ti, jalas hacia ti. Y el Señor te está diciendo, suelta, 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 suelta. Hay algo que tienes que soltar. A algo debes renunciar. Quizás tú dirías en esta hora, ¿pero a qué? Analízate. Hay una línea muy delgada que está separándote de tu milagro. Y vuelvo y lo repito, esa línea puede llamarse honra a Dios. Esa línea puede llamarse obediencia a Dios. Esa línea puede llamarse santidad a Dios. Naamán dejó el orgullo a un lado. Dejó la prepotencia a un lado. Dejó la altivez a un lado. Se dio cuenta que de nada servía. En la condición que estaba, él estaba más asqueroso que el río sucio. Porque él tenía lepra. Por lo menos el río sucio, la gente así lo utilizaba. Pero a un leproso, la gente lo desechaba. Cuando tú reconoces tu condición delante de Dios, entonces puedes pedirle a Dios y Él te dará. Cuando tú reconoces tu condición y te arrepientes. El problema es que hay gente que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo y creen que andan bien. Creen que andan bien delante del Señor, pero está fallando. Te voy a poner un ejemplo. Y voy a hablar con los cristianos aquí. Un cristiano que no da una ofrenda
está en desobediencia. Créame que está en desobediencia. Un cristiano que no aporta para la obra de Dios está en desobediencia. Porque la Biblia nos enseña a un deber, y es un deber del diezmo y de la ofrenda. Eso es una desobediencia. Ahora mi pregunta es, ¿qué falta para que tú recibas la bendición económica? ¿Qué falta para que tú tengas un fluir en tu economía? Quizás te estás quedando con lo que es de Dios. Quizás no estás entregando a Dios lo que le corresponde. ¿Qué falta para que tú tengas fidelidad al Señor? Si tú no lo haces es porque no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué falta para que tengas una bendición próspera? La palabra me enseña que si tú siembras, cosechas. Pero el que no siembra no cosecha nada, y el que siembra escasamente recoge. Los que no siembran, ¿qué esperan recoger? Eso también hace parte de ser obediente. Entonces reclamamos, ¿por qué Dios no me está respondiendo? ¿Por qué Dios no se está manifestando? ¿Por qué mi milagro no es respondido? ¿Estás cumpliendo tú con tus deberes como cristiano? ¿Estás haciendo tú lo que Dios te ha mandado a hacer por medio de su palabra? Un fuerte abrazo, mi amada Shirley Angulo. ¿Acaso estás, escúchame esto, haciendo todo lo que el Señor te ha mandado? Yo no sé cuánto tuvo que renegar Naamán y cuánto tuvo que hablar, discutir, pero terminó dejando el orgullo. Terminó dejando la altivez. Terminó dejando la prepotencia. Y cuando se hubo metido 7 veces en el río, entonces dice la palabra que su piel salió limpia como la de un bebé. Limpia. Este hombre salió diciendo verdaderamente que el Dios de verdad es el Dios de Israel. A partir de hoy adoraré al Dios de Israel. Déjenme llevar tierra de esta para mi tierra, porque allá haré altar a Él. Verdaderamente Jehová es Dios verdadero. Hay gente que necesita tener una experiencia con Dios, pero ¿qué te lo está impidiendo? Hay personas que necesitan tener un encuentro con Dios, pero ¿qué te lo está impidiendo? ¿Qué te impide recibir tu milagro? ¿Qué te impide ver su manifestación? ¿Qué te impide ver su gloria? Vamos, suelta lo que te impide. Suelta lo que te detiene. Suelta lo que no te deja. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Estás dispuesto a vomitar, estás dispuesto a renunciar, estás dispuesto a desechar, estás dispuesto a botar de ti todo aquello que se ha convertido en un estorbo para tu bendición. ¿Qué te impide recibir la gloria de Dios? ¿Qué te impide que tu economía sea transformada? Probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Qué te impide? ¿Por qué sigues en las mismas y no ves cambio? ¿Por qué sigues en las mismas y no ves respuesta? ¿Por qué sigues en las mismas y siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo? Y tú dices, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Qué te falta para que Dios te responda? ¿Qué es aquello que tienes que dejar? ¿Qué es aquello que tienes que desechar? ¿Qué es eso a lo que tienes que renunciar para que Dios traiga respuesta a tu vida? No sé, siento el Espíritu Santo de Dios aquí. Que allí donde tú estás comiences a analizarte en esta hora y a decirle, Señor, perdóname porque quizás he hecho cosas que a ti no te agradan.
Quizás te he querido exigir que me respondas cuando yo no he hecho lo que tú me has mandado a hacer. No puedo exigir que Dios me responda a milagros, prodigios, que Dios traiga respuestas a mis peticiones si yo no he cumplido con lo que Dios me ha pedido, si yo no he hecho lo que Dios me ha mandado, si yo no estoy disponible cuando Dios me necesita. No puedo pedirle a Dios que cumpla sus promesas en mí cuando yo no estoy cumpliendo las mías, cuando yo no estoy cumpliendo con lo que he prometido, cuando yo no estoy haciendo lo que le dije a Dios que iba a hacer, cuando no he sido capaz de renunciar a lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo voy a exigirle a Dios? ¿Cómo voy a tener el descaro de exigirle a Dios si yo sé que yo estoy siendo infiel? ¿Qué falta para que tú recibas? Analízate. Si tienes razón cuando reclamas, ¿por qué Dios no me responde? Parece que Dios no me oye. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Pero acaso tú estás respondiendo a la petición de Dios? ¿Has dejado todo lo que Dios te ha pedido que dejes? ¿Has renunciado a tu propio yo? ¿Qué tanto has entregado para Dios? Le has dicho al Señor: más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí. Te has puesto a su disposición de servicio. ¿Acaso será Dios injusto que no da lo que uno merece? Pues si por gracia sois salvos. No merecíamos una salvación tan grande, pero a Él le plació en su infinita misericordia darnos la oportunidad. Aún así no estamos dispuestos a renunciar a tantas cosas que a Dios le ofenden, tantas cosas que contritan el Espíritu Santo, tantas cosas que desagradan a Dios, y todavía te preguntas por qué Dios no me da la respuesta que estoy pidiendo, por qué Dios no me sana, por qué Dios no restaura mi hogar, por qué Dios no me... Oye, ¿por qué Dios no restaura mi finanza, mi economía? Pero cuando Dios te bendice económicamente, ni te acuerdas de que Dios existe. Vas donde los ministros, los pastores: ay, ore por mí, por favor, óreme, porque me viene un dinero grande y necesito que Dios suelte ese dinero. Me van a dar una liquidación, me van a dar una pensión. Dios me... Ore para que Dios suelte el dinero. Pero cuando Dios te suelte el dinero, se te olvida que en la iglesia se usa una escoba. Hombre, regale para una escoba de la iglesia. Regale para una bolsa de fa para lavar el piso de la iglesia. Regale así sea para un pañuelo para limpiar las sillas de la iglesia. ¿Tú crees que la plata que sale de tu bolsillo como ofrenda es para enriquecer pastores? Te equivocaste. Que sí, hay muchos ilícitamente haciéndose ricos con la obra. Pero los que realmente le servimos a Dios, tenemos que rasguñar para mantener una obra. Por eso el Dios de los cielos pone gente dadivosa y generosa que cumplan. Así como tú quieres que Dios te cumple, cúmplele tú a Dios también. ¿Te has puesto a pensar cómo se compran las sillas para que las almas se salven llegando a una iglesia? ¿En dónde se sienta la gente si no hay plata para comprar una silla? ¿Cómo se va a hacer el aseo si no hay trapero, si no hay escoba? Todo esto se compra con el dinero de las ofrendas. Entonces, cuando tú sacas una ofrenda, sacas un diezmo, sacas una ofrenda, tú tienes que estar diciendo: aquí también estoy sirviéndole a Dios. Con esto también estoy dando un servicio al Señor. Porque con esto comprarán, así sea, una botella de agua para la obra del Señor. Todo eso hace parte y todavía te preguntas, nunca haces nada. Y todavía te preguntas por qué Dios no me responde. Bájate de la dureza de tu corazón. Así como Naamán verás los cambios. Serás transformado. Verás milagros en tu vida.
Reconocerás quién es Dios, pero primero necesitas romper con aquello que te está impidiendo. Romper con aquello que te está impidiendo. Yo sé que hay gente que a veces no tienen, pero hay otros que dicen, ¿qué voy a dar yo? Nada. ¿A mí qué me importa? Yo no voy a darle plata a pastores. ¿Cuál plata a pastores? ¿Tú sabes lo que cuesta trabajarle al Señor a veces? Cuando no dependemos de nadie, solamente de la mano y la misericordia de Dios a través de su pueblo para adelantar una obra como trabajamos aquí. Aquí trabajamos con lo que llega de ofrenda, con eso trabajamos. Si llega ofrenda, trabajamos, y si no llega ofrenda, no trabajamos, porque no. Dios nos provee a través de su pueblo. ¿Qué te falta para tener una bendición económica a ti? ¿No será que cuando la has tenido has sido tacaño, has sido duro, has sido egoísta y se te ha olvidado quién es el Dios que te provee? Y por eso se te ha cerrado las puertas del cielo, porque cuando has podido no has querido. Entonces cuando no tienes ahí prometes. Hay mucha gente que cuando no tienen prometen. Aleluya. Hay gente que cuando no tienen prometen, pero el día que tienen se olvidan. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco cientos que han llegado aquí a prometer. La vamos a ayudar, pastora. Cuente con una colaboración mensual para la obra, para la construcción, para los niños. Algunos lo hacen la primera, la segunda, después se pierden. Gracias a Dios, porque todavía hay gente aquí leal. Y todavía hay gente fiel que entra a esta página. Todavía hay gente de buen corazón. Todavía hay gente que ama a Dios y que sabe lo que es sembrar para el reino de los cielos. Todavía hay gente que lo sabe. Y yo no solamente me estoy refiriendo a la economía. ¿Qué te falta a ti para tener las respuestas de Dios? ¿Qué te falta a ti para tener las respuestas de Dios? ¿Qué te falta a ti para que el Señor se glorifique en tu vida? ¿Será que tú estás haciendo lo que Dios te manda a hacer? ¿Será que has renunciado a lo que Dios te ha pedido que renuncies? ¿Será que estás haciendo la voluntad de Dios o la tuya? Entonces no te quejes, no reniegues, porque no has visto todavía las respuestas. Porque todavía no has visto la sanidad. Porque todavía no has visto los milagros. Porque no ha regresado el hombre que se fue de la casa. Analízate bien. Dile: Espíritu Santo de Dios, permíteme ver dentro de mí qué es aquello que necesito cambiar. Porque hubo un Naamán orgulloso, general del ejército, que le daba asco meterse en el agua donde lo mandaron a meterse. ¿Sabes? El profeta Eliseo pudo haberle dicho de lejos: eres sano de tu lepra. Pero él necesitaba un tratamiento. Y era que tenía que dejar el orgullo. Y tenía que aprender a ser obediente a la voz de Dios. Dios puede responder tus peticiones. Asimismo, el Señor puede hacer cosas grandes y extraordinarias en tu vida, pero sabes, quizás no lo ha hecho porque tú necesitas aprender a obedecer la voz de Dios. ¿Qué estás dispuesto a hacer para el Señor? ¿Qué estás dispuesto a entregarle a Dios? ¿Qué estás dispuesto a renunciar y a soltar y a dejar? Te la dejo ahí para que te analices y hables con el Señor y sueltes lo que tengas que soltar. Renuncia a aquello que tienes que renunciar, porque hay milagros detenidos, hay milagros estancados, hay milagros que están cercados, sellados y amarrados. Hay respuestas que no se han soltado, pero en el nombre de Jesús yo creo que van a empezar a soltarse. En el nombre de Jesús van a empezar a desatarse, porque hay gente que hoy va a empezar a provocar cambios en su vida. Te vas a analizar y te vas a dar cuenta que es aquello. Dile: Señor, muéstrame en qué te estoy fallando. ¿Qué me falta? Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos,
menos el Espíritu Santo que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. ¿Qué será aquello que te falta para que recibas lo que estás pidiendo a Dios? Yo quiero orar. Quiero orar para que Dios sensibilice tu corazón, para que tú tengas la experiencia como yo la he tenido de sentir en mi vida su presencia, de ser llena del Espíritu Santo, de hablar en nuevas y diferentes lenguas, de que mi vida haya sido transformada por su poder, de tener que hacer cosas que Dios me pide aunque me duela y aunque me cueste. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa lo que cueste. Vas a tener que decirle al Señor, no importa lo que cueste. Solo quiero estar contigo. No importa lo que cueste. Solo quiero obedecerte. No importa lo que cueste. Solo quiero estar contigo. Y verás respuestas. Verás milagros. Verás prodigios. Cuando tú entiendas que no importa lo que cueste, el Señor quiere que tú le entregues tu vida a Él. No importa lo que cueste. Dile, Señor, no importa lo que cueste. Estoy dispuesto a rendirme. Hoy me rindo. Hoy me rindo. No importa lo que cueste. Oro por ti, por tu necesidad, por tu petición. Que el Dios de los cielos tome control de tu vida. Se manifieste con poder. Que el Dios de los cielos, en su infinita voluntad, te bendiga. Traiga respuestas a tu corazón. Desate esas bendiciones estancadas. En el nombre de Jesús. Hablábamos de los que no son capaces de obedecer. Necesitamos hacer un trabajo. Necesitamos hacer un trabajo. Este trabajo en la obra está saliendo por $1,000 para empezar. Necesitamos recaudar esos $1,000 para empezar. Usted puede decir, aquí tengo 1 centavo, aquí tengo 2. Que así sea de 1 en 1, alcanzaremos la meta. Usted se puede comprometer con una ofrenda, con un diezmo, una siembra, una colaboración para avanzar con la obra. Necesitamos hacer unos arreglos. Estamos todavía en construcción. Simplemente que ya no avanzamos tan rápido porque ya no hay, la misma gente no colabora como antes. Algunos lo siguen haciendo, otros ya no lo hacen. Y vamos reuniendo, vamos a paso lento, pero en el nombre de Jesús vamos avanzando. ¿Para qué son esos $1,000? Necesitamos comprar pintura, necesitamos comprar cemento, necesitamos comprar arena, necesitamos comprar muchos materiales. Por ahora son $1,000 que necesitamos. Usted puede dar de acuerdo a como Dios le dé a usted. Si vive en Colombia, lo que usted pueda. 10, 20, 30 mil, 50 mil. Si está en el extranjero, lo que Dios ponga en su corazón. Nadie te está pidiendo $1,000 a ti.
Claro que si hay alguien que Dios lo bendice y los quiere dar, la gloria sea para Dios. Pero necesitamos la colaboración para continuar con el trabajo. Estaremos, a medida que vaya llegando la donación, la ofrenda, estaremos subiendo fotos y videos del trabajo que hacemos. Si no subimos la foto y los videos es porque no está llegando la colaboración. Así que queremos mostrar el trabajo que hacemos. Usted hoy puede comprometerse y serle leal a Dios en esto. El Señor te está pidiendo de tu generosidad para que apoyes esta obra pro templo, pro construcción. Así que te invito el día de hoy a que te hagas un compromiso con esta obra. ¿Qué te falta para ser bendecido? ¿Qué te falta para recibir una cosecha poderosa? Quizás te falta obedecer. Quizás te falta honrar a Dios. Quizás te falta. ¿Dónde hay 10 personas de las que han recibido esta palabra y la tomarán en cuenta y abrazarán esta palabra como un tesoro, que se comprometan el día de hoy con dar una ofrenda para la obra de Dios? 10 personas que hoy se comprometen y dicen: yo deseo con todo mi corazón dar una ofrenda, un diezmo para esa construcción del templo de Dios. Alguien que hoy de corazón se propone a bendecir la obra de Dios. Sabes que no voy a insistir mucho. Ya la palabra fue lanzada. Eso hace parte de la obediencia. Así que te invito a que escribas al privado de esta página donde dice mensajes, o al Messenger de la pastora Yacira Chaverra. Ahí te daremos la información. El Messenger de la pastora Yacira Chaverra, ahí te daremos la información. ¿Qué necesitas para que puedas hacer llegar tu bendición? Necesitamos ahorrar, reunir $1,000 para hacer un trabajo en la obra, en el templo del Señor. Usted puede colaborar con 1, con 2, con 3, con 100, con lo que Dios le dé en su corazón que haga. No te quedes por fuera. Hoy empezamos esta campaña. Hoy, porque yo sé que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios te bendiga siempre. Un fuerte abrazo. Les amamos en el amor de Cristo. Nos vemos pronto. No te quedes por fuera. El Señor debe estar tocando tu corazón. ¿Será que lo hago? ¿Será que lo hago? Hazlo. Porque estarás desatando bendiciones hasta que sobren y abunden. Estarás desatando bendiciones hasta que sobre y abunde. Escríbenos al privado, al Messenger donde dice Pastora Yacira Chaverra. Bendiciones.